Buenos días, queridos alumnos. Espero que todos se encuentren muy bien el día de hoy. Y más aún, con muchos deseos y ganas de aprender algo nuevo e interesante. Porque ustedes saben que todo lo que aprendemos día a día, siempre lo debemos poner en práctica, ¿no? Para nunca olvidarnos. Hoy día vamos a hablar sobre las funciones del lenguaje. Vamos a ver cuáles son estas funciones del lenguaje. Y estas funciones van a estar relacionadas con específicamente la comunicación, ¿no? Dice aquí, ¿has pensado alguna vez cómo distinguimos el significado de dos oraciones idénticas? ¿Cómo hacemos nosotros para diferenciar esas oraciones? Todo tiene que ver con la comunicación. Además, tiene que ver con el contexto, el lugar donde se pueda dar o manifestar estas dos oraciones. El sentido de la oración podemos descubrirlo todos por medio de la intención o al contexto con que el emisor va a emitir el mensaje. ¿Sí? ¿Quién es el emisor? La persona que envía o realiza el proceso de comunicación, el que inicia, ¿cierto? Ahora bien, chicos, como ya nosotros sabemos qué cosa es una oración, qué es un emisor, además sabemos cuáles son los elementos que participan en todo proceso de comunicación, vamos a ver cuáles son estas funciones que tiene el lenguaje para que nosotros podamos diferenciar cuando una oración está dicha de dos maneras y cómo saber cuál es cuál. Escúchame. Primero, nosotros debemos recordar qué cosa es el lenguaje. Hemos indicado que el lenguaje va a ser aquella capacidad propia que tiene el ser humano para poder comunicarse. Bien, solo lo tienen las personas, no los animales ni tampoco las plantas. Las funciones del lenguaje son o nos presentan las distintas o diferentes intenciones o propósitos que el emisor realiza de un mensaje dado. Es decir, las funciones del lenguaje nos van a manifestar las formas de cómo el emisor se está dirigiendo a un receptor. Ahora bien, vamos a conocer cuáles son estas funciones. En este cuadrito tú puedes ver que son 1, 2, 3, 4, 5, 6 funciones que presenta el lenguaje. Tenemos la función expresiva, la función apelativa, la función metalingüística, la función referencial, la función fática. Luego tenemos la función poética. ¿Sí? Estas son las funciones. Pero te puedes dar cuenta que cada una de las funciones tiene en la parte inferior escrito el nombre de uno de los elementos de la comunicación. ¿Por qué? Porque cada función se va a relacionar con unos de estos elementos. Y yo te los voy a mencionar a medida que explique cada una de las funciones. Empecemos pues, chicos, entonces, con la primera función. Y esta es la función expresiva o también llamada función emotiva. Esta expresión se da o se manifiesta cuando el emisor, ¿no?, va a
expresar un estado de ánimo. Este estado de ánimo va a estar relacionado con lo que es la alegría, la tristeza, el enojo, la ira. Es decir, expresa sus emociones. Por eso el nombre, emotiva. Esta función expresiva o emotiva es personal. ¿Por qué? Porque otra persona no puede sentir lo mismo que yo estoy sintiendo. Ahora, el factor denominante y con el cual se va a identificar la expresión o la función expresiva o emotiva es con el emisor. ¿Por qué con el emisor, Miss? Porque el emisor es quien va a demostrar o va a expresar su estado de ánimo. Bien, pasamos a la segunda función, la función representativa o referencial. Esta función también la podemos llamar como función denotativa. Y esta función lo que nos da a conocer es una información. Nos informa algo de manera objetiva. Este algo que nos informa puede ser afirmativo o puede ser negativo. Observemos aquí el ejemplo. Dice, la Tierra es un planeta. Nos están informando algo. Ahora, la función representativa o referencial se va a relacionar con el elemento de la comunicación llamado contexto. ¿Por qué? Porque tiene que ver con el tema. Hay un tema en sí en la información. ¿Bien? Por ejemplo, cuando dice la Tierra es un planeta, en este caso nos están informando sobre qué tema, sobre un tema geográfico. Bien, pasamos al siguiente. La función fática o también llamada función de contacto. Esta función tiene la finalidad de verificar y asegurar la correcta comunicación. ¿Entre quiénes? Entre un emisor y un receptor. ¿Ya? Entonces, esta función se va a manifestar cuando nosotros vamos a emplear el lenguaje, ¿no? Para poder prolongar la comunicación. Es decir, vamos a buscar que se produzca un diálogo. Siempre el emisor aquí va a buscar una respuesta. Va a buscar una respuesta. Por lo tanto, se va a iniciar un diálogo. Ahora, esta función fática o de contacto va a estar relacionada con el elemento de la comunicación llamado canal. ¿Por qué? Porque necesita tanto el emisor como el receptor manejar el mismo canal para poder entenderse. De lo contrario, no habría una respuesta. Mire el ejemplo. Dice, mañana es el examen de matemáticas. Entonces, este emisor, ¿qué está esperando? Que la niña le diga sí, le diga no, te has confundido, etc. Lo que busca es una respuesta. A eso se refiere la función fática o también llamada de contacto. Pasamos entonces a la siguiente. La siguiente función es la función poética o también llamada función estética. Esta función lo que busca o manifiesta es adornar el mensaje, adornar o buscar palabras agradables. Esta función es eminentemente literaria. Esta función lo que busca es la belleza, es decir, que cuando nosotros utilizamos el lenguaje sea expresado de una manera bella.
bella y agradable al oído. Bien, esta función poética se va a relacionar con el mensaje. ¿Por qué se relaciona con el mensaje? Porque es la forma como tú vas a brindar esa información. Dice acá, eres tan linda como las flores de la primavera. ¿Ya? Por eso decimos que es eminentemente literaria. Por ejemplo, yo te voy a dar otro, ¿ya? Dice, eres la boina gris y el viento en calma. Te recuerdo como eras en el último otoño. ¿Te das cuenta? Lo que busca es que las palabras suenen bonitos, se conviertan en algo bello, donde nosotros podamos agradar a la otra persona. Luego tenemos la función metalingüística, o también llamada función de glosa. Esta función hace referencia a el propio lenguaje. ¿Qué significa esto? Cuando solo vamos a hablar de temas específicos de gramática o de literatura, ¿no? Por ejemplo, dice acá, ¿quién sabe el significado de la palabra zoología? Está preguntando sobre algo específico de gramática. Y esta función está relacionada con el código. Tenemos ahora la última función, y es la función apelativa o también llamada conativa. Esta función lo que busca es cambiar la conducta o hacer que el receptor realice lo que uno quiera. Se puede dar mediante una orden, un ruego, un mandato o un pedido, ¿no? Nosotros aquí buscamos que la otra persona haga lo que nosotros queremos. Por ejemplo, comparte una Coca-Cola con... Este spot publicitario lo que busca es que nosotros compremos su producto, ¿no? Entonces es una función apelativa. ¿Y está relacionada con quién? Con el receptor. ¿Por qué? Porque la información y la persona que va a hacer lo que nosotros deseamos, ¿quién es? Es el receptor. Ahora bien, aquí yo tengo un cuadrito y en este cuadrito puedes darte cuenta que tengo todas las funciones del lenguaje, ¿no? La función metalingüística, la función expresiva, la función apelativa, la función referencial, la función fática y la función poética, que son todas las funciones que hemos trabajado. Y quiero que recuerdes algo. Cada una de las funciones van a estar relacionadas definitivamente a la forma o la manera como nosotros expresamos una oración. ¿Te das cuenta? Cómo nosotros la utilizamos. Y por último tengo aquí este cuadrito, donde puedes darte cuenta que nuevamente estamos mencionando cada una de las funciones del lenguaje con el elemento de la comunicación con quien se está orientando, a quien está dirigido. Empezamos entonces la función expresiva con el emisor, la función referencial con el referente, la función fática con el canal, la función poética con el mensaje, la función metalingüística con el código, la función apelativa con el receptor. ¿Por qué? Porque cada una de estas funciones lo que busca es relacionar el lenguaje con los elementos de la comunicación, que como ya hemos visto en clases anteriores, son también 6. Entonces, a partir de ahora, ustedes van a tener ya mucho más claro las formas o maneras como expresan una oración. Muy bien, chicos, eso ha sido todo por hoy. Nos vemos la próxima clase. Cuídense mucho y a estudiar. ¡Chao!